elecciones, vamos el nivel de hartazgo y el nivel de crisis de representación política que existe en la Argentina. Sí hablamos muchas veces cómo se iba madurando, cómo se está madurando esta crisis de representación política. Hablamos en distintas oportunidades sobre que existe una crisis de representación política, pero creo que su profundidad de la actual crisis, de la mencionada crisis. Hay un hartazgo total y me parece que hay una cuestión principal. Ahora podemos hablar sobre un par de cosas de las elecciones, de los resultados, pero ahí me parece una cuestión que es una de las principales, que se ha marcado el fin de la era de la grieta entre, por lo menos electoralmente, no quiere decir que esta no siga existiendo en la política argentina, sobre la grieta sobre proyecto popular y antipopular, patria o colonia, peronismo y antiperonismo. Me parece que ahora las elecciones demostraron que lo que hay por encima de esa grieta es una grieta de la clase política contra el pueblo, contra el hartazgo del pueblo. ¿Por qué? Porque entre abstención y voto en blanco se sumó más del 36% de los votos. Quiere decir que fue el absoluto ganador, el mayoritario ganador de la elección, ni siquiera el voto a nadie. El voto a nadie, a ninguno de los representantes políticos. Después, el candidato más votado de las elecciones, no solamente que representa un mensaje de bronca y de prender fuego todo, y de que todos los políticos son una mierda, que representa justamente el hartazgo, la bronca, el voto bronca, sino que ha sido votado por el 30% del 68% que concurrió. Quiere decir que es un candidato que ha sido votado por el 21% del padrón electoral. Totalmente. Es poquísimo, Gabriel. Es poquísimo. Los votos que tuvo Milei son el 21% del padrón electoral. Es menos que lo que tuvo Néstor Kirchner en aquella elección milagrosa que terminó ganando. Por lo que estamos hablando de una profunda y mucho más profunda crisis de representación política que la que nosotros empezábamos a hablar. Y en eso hay por lo menos dos grandes culpables, ¿no? Aunque seguramente son más. El primero es la inacción del pueblo, la inacción popular, la falta de compromiso para organizarse en una alternativa política, en concientizarse políticamente, en llevar adelante las críticas, los reclamos y los conflictos políticos que haya que dar ante una traición sistemática que viene de hace muchísimos años de la clase política. Y segundo, la dirigencia política del campo nacional y popular, que ha sido claramente una pieza fundamental de esta actualidad. Ha sido todo lo que han hecho, hablo desde, no quiero personalizarlo, no quiero ponerlo en una persona, pero toda la cúpula del campo nacional y popular, desde su pirámide para abajo, han hecho todo mal. Para que suceda esto, han hecho todo mal. Bueno, han cometido todos los errores que se puedan cometer. Me meto ahí, Rodo, porque justamente recién lo charlábamos en la editorial, no sé si estuviste escuchando, donde yo también la invitación, ¿no?, a tu persona, digamos, a ser parte de este debate post-elecciones, que muchas veces coincidimos en esto. Yo digo, me parece que tenemos que hacer un análisis de la derrota, incluyendo a la militancia y a la dirigencia del campo popular. Claro que sí, no, es inentendible si uno no explica la culpa que tienen los líderes de la dirigencia política del campo, de los que se dicen representar el campo nacional y popular, que también eso ya ha quedado obsoleto, ¿no? Estas elecciones han demostrado que aquellos que se denominan, o que algunos lo denominan como conductores del campo nacional y popular, no conducen nada y ya no representan a un número minúsculo de votantes en la Argentina. Lo que está marcado es una gran crisis de representación política que tiene como una de las causas principales que esa dirigencia política que enarbolaba las banderas de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, que se montaba sobre la imagen de Perón, de Evita, que se montaba sobre la imagen de la soberanía nacional, de la lucha contra el imperialismo, de todas las grandes banderas históricas de la historia argentina, no solamente del peronismo, han traicionado, porque han
salido en innumerables ocasiones a bancar proyectos del Fondo Monetario Internacional del país, han ajustado a su pueblo durante su gobierno, han reprivatizado el río Paraná, han entregado el petróleo de Vaca Muerta y han hecho obras de infraestructura en beneficio de las multinacionales, han hecho todo lo contrario a lo que dicen. Entonces, cuando una persona hace con los pies, se dirige con los pies a una dirección totalmente contraria a lo que dice su boca, la gente no le cree más nada. Y han perdido credibilidad los dirigentes políticos. Tienen que dar un paso al costado porque, o por lo menos tienen que ser parte de algo mucho más que los exceda a ellos, porque han perdido total credibilidad en el pueblo. Nada de lo que digan, el pueblo lo cree. Y esto está claro en el voto tenés que leer lo que dice el pueblo. 36% no fue a votar. El 30% de los que fueron a votar votó a un candidato que habla de romper todo. Yo no creo que Milei represente el voto de la derecha en la Argentina. Esa es otra lectura. Yo no creo que Milei represente el voto de la derecha como dicen algunos analistas. No, el voto de la derecha lo representa parcialmente Patricia Bullrich y Larreta. Milei representa el voto bronca, el voto hartazgo, el voto vamos a dinamitar el Banco Central, el voto vamos a sacar todos los ministerios, el voto vamos a destruir a la política. Y no es muy ideologizado el voto, es un voto de hartazgo. Entonces, me parece a mí que más del 60% de la población argentina se ha manifestado, y a eso le tenés que sumar expresiones testimoniales, le tenés que sumar las expresiones de izquierda, le tenés que sumar todos aquellos votos que fueron a lugares donde lo que expresan es lo que hay con posibilidades reales de la victoria. A nosotros no nos convence, nosotros no queremos esto, nosotros no nos vamos a resignar a Massa o no nos vamos a resignar a volver a Macri, a Larreta, a Patricia Bullrich o a volver al Fondo Monetario o seguir en el Fondo Monetario Internacional con Massa. Hay una clara muestra de rechazo a la dirigencia política, a toda la dirigencia política nacional de parte del electorado. Cata. Sí, Rodo, ¿cómo estás? Hola, Cata. ¿Todo bien? Te quería preguntar cómo le había ido a tu fuerza ahora en Las PASO, qué les pareció también, así, hablando con tus compañeros, con Bárbara, con Mempo, qué lectura, ya me dijiste la tuya, pero qué lectura hicieron desde el espacio. Bueno, en primer lugar, la presentación fue claramente para poner sobre la escena que no estamos de acuerdo con los proyectos políticos que se votan, ¿no? Uh-huh. Y que hay militancia que todavía no se rinde a llevar adelante, a ser fuerza de maniobra, tropa de maniobra de los proyectos imperialistas en el país. Uh-huh. Y eso no dependía, esa voluntad no dependía de la cantidad de votos. La cantidad de votos, por haber sido una presentación sin nada de fondos económicos ni de apoyo de ningún sector, y siendo de agrupaciones pequeñas, de grupo militante, porque son agrupaciones pequeñas, son escasos votos, claro, los que se han obtenido. Pero lo que quiero remarcar es esto, que el objetivo de la presentación no tenía que ver con la cantidad de votos que se tomen, ¿sí? Y ahora, claro, las PASO era obvio que no las íbamos a pasar. Y luego de las PASO, está este mensaje, el mensaje que anteriormente mencioné. Si no hay proyecto político, si no hay rumbo claro, si va a seguir una tradición sistémica, no esperen del pueblo y ni siquiera de la militancia, no esperen otra cosa que la indiferencia. No esperen otra cosa que la reacción por la negativa. Y me parece que eso es lo que se vio en estas elecciones. Igualmente, dicho todo lo que dije, hay también una vista quizás ya más calculadora, más matemática, que es más positiva para Unión por la Patria que para Juntos por el Cambio sobre el resultado de estas elecciones. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque si Juntos por el Cambio obtenía el primer lugar como agrupación política, seguramente Juntos por el Cambio, en un escenario de las generales que Juntos por el Cambio iba contra Massa, con lo que se esperaba, ¿no?, al balotaje,
los votos de Milei seguramente iban a Juntos por el Cambio. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad, había 0% de probabilidades de que Massa sea el próximo presidente, que es la de las opciones horribles que hay para estas presidenciales, de las opciones todas imperialistas, todas de sometimiento, todas horribles, la menos mala. Entonces, Massa no tenía ninguna posibilidad. Este escenario, por espantoso que parezca, le abre una ventana de posibilidad a Massa. ¿Por qué? Porque más del 30% de la gente que nos fue a votar, ante el espanto de la posición extremista de Milei, por lo menos una porción importante va a ir a votar. Va a ir a votar por Massa. Después, el 10% del electorado que votó a Larreta es más parecido a Massa que a Bullrich. Claro. Larreta y Massa, no sé, si le cortás el pelo a la Massa, capaz que te lo confundís. Entonces, hay probabilidades de que por lo menos una porción importante del voto de Larreta también se conduzca a Massa. Y todas las opciones testimoniales electorales que se presentaron con objetivo de bronca, con objetivo de crítica al sistema y a la clase política, todas esas opciones, o por lo menos en su mayoría, van a votar por espanto a Milei, van a votar también a Massa. Por lo tanto, yo creo que en las generales Massa va a ser quien termine disputando un balotaje contra Milei, y en un balotaje contra Milei sí Massa tiene algunas posibilidades de ganar, no comparado contra las nulas posibilidades que tenía de ganar si el balotaje era contra Bullrich o contra Larreta. Ahora, Rodo, te muestro con una última pregunta. Bueno, hoy habrás visto las novedades económicas, que fue la devaluación que se anunció hoy a la mañana de la moneda y que lleva el dólar a más de 350 pesos. ¿Cómo ves ese impacto de acá a octubre? Bueno, primero lo que se ve de esas medidas es que no entendieron nada de lo que votó ayer la gente. No entendieron nada. Así como no habían entendido nada cuando dijeron que las PASO eran un capricho y que había que cerrar las listas y solamente le permitieron a un candidato presentarse en PASO, no entendieron nada de eso porque a las muestras se mostró que había una gran crisis de representación política, y cuanta más diversidad de opciones había dentro de Unión por la Patria, menor cantidad de abstención iba a haber seguramente, y mejor iba a ser el resultado por agrupación política. No entendieron que a Massa no lo quería nadie, más allá de que Cristina se ponga detrás de Massa, no lo quiere nadie a Massa. Entonces, así como no entendieron nada antes, no entienden nada ahora, porque el día después de las elecciones lo que hacen es, en vez de ir e intervenir en el mercado cambiario para que no haya una devaluación, en vez de ir y cerrar las casas de cambio, hacer una gran auditoría, intervenir en el mercado de cambio hasta octubre, paralizar todas las operaciones de cambio de divisas, que con eso mantenés el tipo de cambio a raya y no tenés ningún efecto contrario, en vez de hacer eso, para no faltarle el respeto y para no faltar la palabra al Fondo Monetario Internacional, lo que hicieron fue devaluar a 3.50 para abrir un paraguas y que el mercado no lo corra y hacerlo ellos primero, y encima levantar la tasa de interés, que es patear el problema para adelante y aumentar el efecto negativo que va a tener en el futuro, porque esa tasa de interés después se paga, y cuando se paga la tasa de interés, los pesos para pagarle a los bancos salen del bolsillo de los trabajadores. Se nos la salud y de la educación pública. Entonces lo que hicieron hoy fue una clara demostración de por qué sacaron la cantidad de votos que sacaron ayer. Sí, y también es una medida que en gran parte era una de las presiones por parte del Fondo Monetario Internacional, que le exigía una evaluación del 25% también. Bueno, eso, lo que me está diciendo vos es peor de lo que digo yo. Quiere decir que esto estaba escrito sea cual sea el resultado electoral. Ahí es peor aún de lo que digo yo, no solamente que es una mala lectura, una errónea lectura, un tiro a los pies de parte de Unión por la Patria, sino que es que no les importa nada lo que suceda en las elecciones. Es más bien una democracia formal, liberal, donde en realidad los resultados son secundarios y el programa económico que se sigue... Se nos congeló. ¿Rodó?
Ahora, ¿me escuchan? Ahí te Sí, escuchamos, ahí te escuchamos. No sé dónde quedó, pero decía que lo que vos me estás diciendo es peor aún de lo que yo digo. Claro. Porque quiere decir que... Me parece que me lo están censurando a Rodó, ¿no? Justo cuando quiere decir algo me lo censuran. ¿Ahora se escucha? Ahí te Ahora escuchamos, sí. ahí te escuchamos. Bueno, ahora tercera posición. Lo que decía es que lo que vos decís es peor de lo que decía yo. ¿Por qué? Porque quiere decir que el plan económico, lo que iban a hacer económicamente, es independiente de la decisión popular. O sea que la democracia formal, liberal, hace que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el quehacer económico, político y social del país es independiente a la voluntad del pueblo. Eso es peor aún, que Claro. ya esté pactada una devaluación para el día después de las elecciones. Rodo, te agradecemos muchísimo estos minutos acá en El Cielo por Asalto y nos estaremos viendo muy pronto. Se nos congela otra vez. Pero, ¿cómo te gusta congelarte, Rodo? Bueno, se fue Rodo nomás. Siguen llegando los mensajes. Tenemos todavía un audio de un compañero de La Matanza, pero acaba de llegar un mensaje de un compañero también de la casa, un compañero mío, voy a decir también, Cristian Carro, que nos acaba de mandar un mensaje. Él manda mensajes como habla, yo les cuento, John que habla mucho, entonces me manda un mensaje como si estuviese hablando, pero lo voy a leer porque me parece interesante. Milei es un fenómeno de la época que supo captar la bronca acumulada en años de política de ajuste. El error de